hace un formulario con el que vamos a empezar a recolectar como la información de las Recording in personas que nos progress. acompañan, De las personas que de nos las personas que acompañan nos acompañan durante... Ay, perdón, es que tengo el retorno de un micrófono. Ya. Que nos acompañan en estos espacios del tertuliando, del creciendo y tertuliando con la red. Entonces, pues si quieres, allá Camille les está compartiendo por el chat. Listo. Entonces, bueno, la idea es que les vamos a compartir el enlace. Por favor, nos confirman si les está funcionando o no les está funcionando. Eh, es simplemente su nombre, su correo y una preguntita. Es muy, muy rápido de llenar. Mientras tanto, entonces, me gustaría que comenzáramos este espacio charlando, que puedan traer agüita, un café, que podamos tener un espacio bien interesante de charla sobre qué es eso que sucede en las aulas. En cualquier momento me pueden interrumpir, levantar la mano, escribir por el chat. Ahí voy a estar muy, muy atenta a todas las preguntas. Mm, y lo primero que me gustaría hacer para abrir este espacio es contarles una anécdota. Yo fui maestra de niños, fui maestra de niños en primera infancia y el primer grupo de niños que tuve a mi cargo tenían 2 años, de 2 a 3 años. Entonces, pues yo estaba ingresando a YouTube, estaba como con todo este tema de cómo es que se hace un proceso de exploración, cómo es que se identifica el interés de un niño, qué es lo que yo le propongo al niño, cómo ayudo, cómo a potenciar esas habilidades propias de los niños de esa edad. Eh, pero pues yo desconocía muchas cosas de IoT, estaba aprendiendo, tenía muchas maestras a mi alrededor que me decían, haz esto, te proponemos esto. Pero cuando uno está definitivamente en el aula con los niños, pues es un tema, es un mundo, es nuestro mundo del aula. Entonces es bien interesante. Entonces resulta que, bueno, yo estaba con los niños y estábamos en todo el tema de cuál era el interés. Entonces uno veía, por ejemplo, que los niños les encantaba y en este grupo era muy particular todo el tema de roles, ¿no? Entonces estaba la cocina y traían el bebé y preparaban comidas y nos invitaban a las maestras y le daban a los compañeros y se sentaban juntos y paseaban los bebés. Entonces, en algún momento yo dije, bueno, pues ese es el interés, ¿no? O sea, pues están jugando mucho a eso. Pero una de las cosas que aprendí, bienvenidos, una de las cosas que aprendí es que hay intereses que son propios de la edad de los niños y hay otros que son interés, que sí es un interés, que es un interés que surge de una situación, de un momento, de algo puntual que pasa. Entonces, cuando el interés es por algo que es propio de la edad de los niños, como el juego de roles, que en los 2 años es muy, muy fuerte, entonces ahí no estamos hablando de un interés, sino de algo que es propio de su edad, que es propio, que hace parte de su desarrollo. Entonces, cuando yo logré entender esto, entonces, bueno, otra vez comencemos. ¿Cómo es que podemos hacer este proceso de entender cuál es el interés de los niños? Entonces, pues en una de las muchas situaciones que surgieron, uno de los niños llevó al aula un mango, pero no se lo comió. Entonces, el mango quedó por ahí y se nos olvidó y lo olvidamos todos. Pero un día uno de los niños lo encontró, el mango ya estaba en un proceso de descomposición y el mango tenía una larva o un gusano, como ellos le decían. Entonces empezó todos los niños a ver el gusano y a hablar del gusano y el mango y por qué hay un gusano en el mango. Y entonces empezó un interés muy fuerte, una conversación constante, todos querían mirar, todos querían participar y la conversación por el mango. Y si un día en las 11 de la mañana había mango, entonces, ay, miremos si en este mango también hay un gusano y entonces todo el tema del gusano del mango. Entonces, a partir de ahí ya uno empieza a decir, ah, bueno, esta situación desencadenó un interés. Por ahí empezamos. Entonces,
A partir de ahí, ¿qué hacer? Entonces ahí es donde empiezan a surgir muchísimas cosas, muchísimas ideas. Pero en este momento, antes de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos en esto? Me gustaría invitarlos a compartir a ustedes esas experiencias, si tienen alguna anécdota, si en este momento con los niños que están acompañando o quizás quieren contarme de lo que están desarrollando durante todo el año. em, ¿En qué están interesados los niños? ¿O recuerdan alguna anécdota, situación así particular que ustedes digan, no, esto los niños duraron hablando semanas de este tema? Sí, Carolina, toda la razón, es la esencia. Identificar ese interés no es fácil, lleva tiempo. Entonces, no sé si alguien se anime por el chat, si quieren abrir el micrófono, contar algo que hayan visto con los niños que acompañan. No importa de qué edad sean, porque los intereses definitivamente son distintos en todas las edades. A ver quién se anima. A ver, por aquí vemos a Carolina que nos comparte. En mi grupo los niños eh, apreciaron, o bueno, precisaron que uno de los árboles estaba caído y veían la raíz, claro, si el árbol se cae, sale la raíz. Y de eso surgieron muchas preguntas e hipótesis acerca de los árboles. Qué interesante. Entonces ya vemos que es una situación, algo que rompió con eso cotidiano. Mientras de pronto alguien más se anima a compartir, les comparto otra anécdota. De esta no surgió un proyecto, pero lo recuerdo perfectamente y fue un día, los niños estaban entrando al jardín como cualquier otro día y unos niños se quedaron jugando en un sitio y cuando nos acercamos era que estaban viendo una abeja. Había una abeja que estaba como muriendo en el piso y los niños se acostaban en el piso y la miraban ahí con ese detenimiento, esa curiosidad, se preguntaban, pero ¿qué hace la abeja ahí? Em, y bueno, y los niños estuvieron varios, venían unos, se iban otros, y como claro, estaban todos ingresando, eran niños de varias edades, estaban varios mirando. Eh, y entonces, pues todo iba bien hasta ese momento, hasta que una de las niñas decidió tocar la abeja. Y cuando la tocó, la abeja todavía tenía el aguijón. Entonces, pues la pinchó y bueno, ahí fue como todos se alarmaron, la niña empezó a llorar y esa conversación duró toda la semana sobre lo que había sucedido con la abeja. Además, bueno, Carolina nos dice que además se preocupaban por las casas de los árboles. Claro, si el árbol se cayó, ¿qué sucedió con esas casas? Gigliola, sobre tu pregunta, la plataforma ya está funcionando desde el día de ayer, que lo informamos por varios grupos, también compartimos por ahí por algunos medios, pero bueno, si de pronto no tuviste la oportunidad de conocer esta información, sí, desde ayer la plataforma ya está funcionando nuevamente. Bueno. Entonces, si se animan a seguirnos contando alguna idea, algún interés, una situación particular, podemos usar cualquier situación que tengan como ejemplo para para hacer este ejercicio. Entonces, María Alejandra Roa nos dice, buenas tardes, yo recuerdo que salió el tema de una novela que en su momento las familias colombianas la veían y no pude abordarlo por las temáticas. Sí, claro, ahí también debemos tener presente que los niños, muchos de los niños que acompañamos ven televisión, eso es una realidad que aunque no sean programas pensados para ellos, pues están con sus familias y ven televisión y los niños generan conversaciones sobre eso, sobre todo cuando justamente ocurre esto y es como que varias de las familias de los niños estaban viendo el mismo programa. Hola, buenas tardes. Los niños se preocupan por saber por qué no hay dinosaurios. Ese es un tema bien interesante. Sobre los dinosaurios es un tema muy fascinante por los niños. Muy bien. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede después de que
de encontramos un interés, desde dónde partimos, por dónde empezamos, qué empezamos a abordar con los niños. Creo que esta es una de las cosas pues que lleva más tiempo entender. Creo que esto es mucho de probar y intentar y de pronto en algunas fracasar, en algunas acertar y seguir intentando, porque no es algo como que podamos resolver tan fácilmente. ¿Y a qué voy con esto? Y es que nosotros, evidentemente, la idea es que podamos escuchar los intereses de los niños, que el proyecto, que la investigación o que la exploración surja desde lo que el niño está interesado, incluso con los niños que no hablan aún, con los más pequeños, también ellos muestran intereses. Entonces, ¿desde dónde nosotros lo abordamos? ¿Cómo hacer eso? Entonces, esto es lo que hoy les quiero compartir, pero entonces les voy a compartir y me gustaría que esto lo hiciéramos en conjunto. Si quieren, elijamos uno de los temas que ustedes nos proponen por el chat. Podemos elegir el de los dinosaurios o podemos elegir el del árbol. Muy interesante el del árbol, por ejemplo. Em, Ahí de pronto, Cami, creo que hay personas que están todavía ingresando. Y me puedes ayudar a darles entrada. Eso, ajá. Gracias, Cami. Listo. Entonces, bueno, ¿desde dónde empezamos? Si quieren, ¿les parece si, a ver, yo las leo? No me funciona el link de asistencia. Tranquilos, si no les funciona el link, no pasa nada, lo volveremos a probar nuevamente, entonces tranquilos, no hay ningún problema. Entonces, ¿les parece si vamos por árboles o dinosaurios? Vamos a hacer este ejercicio de ceros como si estuviéramos en el aula. Entonces, vamos a ver. Partimos de las preguntas de los niños y es muy importante para la sensibilidad de la maestra para descubrir qué conexiones hay con sus realidades. Muy interesante, Carolina, muchas gracias. Y sí partimos de las ideas de los niños, em, pero cuando hay muchas ideas, también como maestros nosotros debemos organizar, no descartar ninguna de sus ideas, sino elegir por dónde vamos a empezar. Entonces, si quieren, hagamos el ejercicio con el del árbol que Carolina nos compartió. Entonces, vamos a decir que este va a ser el árbol caído. Usualmente el nombre de un proyecto también lo dan los niños, surgen de las conversaciones, a veces ni siquiera es que uno se los pregunte, sino que ellos lo mencionan. O a veces no, si son los más pequeñitos, los bebés que todavía pues no verbalizan mucho, entonces el nombre lo propone el maestro. Pero entonces veamos. Entonces supongamos que vamos con el árbol caído. ¿Qué creen? ¿Qué hipótesis, qué ideas creen que pueden surgir de los niños cuando ven un árbol caído y ven que se le salen las raíces? Entonces, bueno, acá voy a anotar una que ya nos compartió Carolina. Y es que los niños hablaban de las casas del árbol. ¿Qué pasa con las casas del árbol? Esa era una preocupación de ellos, ¿no? ¿Por qué otra cosa creen que se preguntan los niños cuando están en este proceso? O que se imaginan. Pongámonos nosotros hoy en los zapatos de los niños. Si nosotros viéramos un árbol caído de repente frente a nuestro jardín que ayer no estaba, ¿qué preguntas nos surgirían? ¿Qué ideas? ¿Qué cosas diríamos? ¿Quieren me comparten por el chat? Y vamos a armar un proyecto entre nosotros. Porque es muy importante que cuando nosotros estamos acompañando a los niños, em, tomemos nota. Porque hay cosas que se pasan y los niños dicen tantas cosas y hacen tantas cosas que es muy importante documentar, tomar nota, grabar la voz, el video, la foto, digamos que con las herramientas que tengan, pero muy importante que tomemos nota. ¿Quién lo tumbó? Uf, claro, esa sería la primera pregunta que harían los niños. ¿Quién tumbó el árbol? ¿Quién lo tumbó?
Algunas voces, lo tumbó el viento, el leñador, el carpintero. Bueno, miren acá muy interesante. Surgió una pregunta, ¿quién lo tumbó? Es lo primero que se le ocurre a un niño. Pero ya entre ellos se empiezan a generar hipótesis. Unos dicen que lo tumbó el viento, otros que fue el leñador, otros que fue un carpintero. ¿Por qué se cayó el árbol? Ujú. También muy alineada con esta pregunta. Entonces, vamos a poner las dos. ¿Quién lo tumbó y por qué se cayó? Ah, bueno, no, en realidad son dos preguntas distintas. ¿Por qué se cayó y quién lo tumbó? Y ahora, ¿cómo pasó? Sí, es verdad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo entramos al jardín? ¿Cómo entramos al aula si se cayó el árbol? ¿Ves esa vaina? Listo, vamos a ir avanzando con estas cuatro preguntas que propone. Entonces, supongamos que los niños se preguntaron por estas cuatro cosas cuando el árbol se cayó. Entonces, ya vimos que de estas surgieron respuestas. Ellos ya dijeron, ah, lo tumbó el viento. Entonces, esta es la voz del niño, es él quien dijo, lo tumbó el viento o lo tumbó el carpintero. Entonces, estas son ideas de ellos, de los niños. No se las dijo el maestro, no se las dijo nadie. Esto queda cuenta muy alineado con lo que decía Carolina de los saberes previos, de eso que el niño ya conoce, que ya ha escuchado por ahí en las conversaciones con sus papás o viendo algún programa o cualquier cosa que sigue se caerá algo más. Sí. Entonces, estas respuestas no se las dio la maestra. El niño las pensó, él se las imaginó, él cree que eso sucedió. Y como sabemos nosotros, los niños tienen una imaginación que va a 1000 por hora. Entonces, hola Adriana, buenas tardes. Entonces, la idea es que podamos en este momento o dar la oportunidad a que cuando vemos que surge un interés, cuando vemos que el niño se está preguntando por algo, es como nosotros le damos espacio para que él pregunte, para que él para que él responda también, para que plantee sus propias hipótesis, que no seamos nosotros quienes leemos la respuesta, porque la idea es que esto sea un proceso de investigación. Entonces, para que haya una investigación debe haber una pregunta, porque si no, ¿sobre qué se investigaría? Entonces pensemos, bueno, acá ya los niños le respondieron, ¿no? ¿Quién lo tumbó? Lo tumbó el viento, lo tumbó el carpintero. Esas fueron sus ideas. ¿Qué nos imaginamos que diría un niño si le preguntamos por qué se cayó el árbol? ¿Cuál sería la frase de ese niño? Ustedes en su niño interior en este momento, ¿por qué se cayó el árbol? Mm, Ay, qué bonito, Carolina. Ahora, ¿quién lo quita? ¿Dónde lo llevan? Muy bien. Muchísimas, sí, ven, pueden surgir muchísimas preguntas. Carolina tiene acá unas voces de los niños, voces reales. Profe, sembraré esta semilla y crecerá un árbol de manzana. Ahí estamos hablando de un proceso ¿no? Del proceso de desarrollo y crecimiento de un árbol. La niña sabe que viene una semilla. Allí serán nuevas casas de los árboles. Danitza, muy lindo. El niño pregunta, ¿por qué se cayó el árbol? Muy bien, Gigliola. Ahora pensemos, ¿qué respondería? ¿Qué respondería el niño? ¿Qué pasa con las casas que ven en el árbol? ¿Qué podría responder? ¿Qué se le ocurriría a un niño? Si tienen a un niño ahí al lado, a sus hijos, a algún sobrino, a algún niño al que le puedan preguntar. Si hay un árbol caído, ¿qué pasa con las casas del árbol? ¿Qué hacemos ahora con esas casas? Con los pajaritos, sí, Yolima, ¿qué pasaría con los pajaritos que viven en el árbol? Entonces ya, bueno, estamos hablando de que en estas casas del árbol o en ese árbol, el niño asume que vivían animales, vivían pájaros. Entonces acá estamos hablando de los seres vivos que habitan en ese árbol. Acá ya es un proceso, como ustedes ven, más del análisis del maestro.
yo estoy tomando lo que el niño me está diciendo, pero entonces yo estoy diciendo, bueno, ¿esto para dónde va? Necesito ver qué es lo que él está mostrando. Que tenía muchas hojas. Claro, el niño puede decir ese tipo de cosas. Pueden surgir muchas ideas. Entonces, bueno, la idea es que ustedes cuando ven un interés del niño puedan armar un mapa conceptual. Entonces, ¿qué hablamos de ese mapa? O bueno, más que un mapa conceptual, es ese mapa que nos guía en este proceso. ¿Qué hacemos con todas estas ideas de los niños? ¿Para dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Entonces, cuando yo ya tengo el mapa, bueno, ya sé que los 5 temas por los que se preguntaron los niños fueron estos por los seres vivos, por las casas del árbol, por qué sucedió con el árbol, quién lo tumbó, por qué se cayó y por el tránsito, ¿no? Ahora, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa ahora con ese árbol que está ahí en el piso? Y si se cayó, entonces, ¿quién se lo lleva? ¿Para dónde se lo llevan? Entonces, esas preguntas, esas voces de los niños es lo que nosotros ponemos en este mapa y es lo que nos da la guía. Ya cuando nosotros tenemos el mapa decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde podemos comenzar? Entonces, ¿qué les parece si entre todos, a ver, Gigliola dice, el niño pregunta, profe, ¿para qué sirven los árboles y por qué lo cortan? El niño ya ahí está asumiendo que el árbol lo cortaron, no que se cayó, que lo cortaron. Y eso también es un saber previo, el niño ya está asumiendo algo. Entonces, por cuál pensarían que ustedes como maestras en el aula, si están en la situación de Carolina del Árbol, por cuál empezarían? ¿Por dónde empezarían? ¿Por cuál de estos 5 temas creen que se podría empezar para desarrollar como pues el proyecto o la exploración que vayan a hacer los niños, toda esta investigación? ¿Por qué se cayó el árbol? ¿Listo? Bueno, ¿por qué se cayó el árbol? Esta pregunta va muy anudada a quién lo tumbó, ¿no? Pero ¿por qué se cayó? Claro, es la primera pregunta que se realizan los niños. Entonces, ¿por qué se cayó? Entonces pensemos en este punto, cómo uno empieza a pensar en experiencias para los niños para indagar por qué se cayó el árbol. Y acá es donde nosotros necesitamos ser muy creativos. Y también valernos de lo que hay. Es decir, si hay la posibilidad de que nosotros estemos con los niños junto a ese árbol allá mirando con la lupa, haciendo dibujos de qué es lo que veo en el árbol, de qué encuentro, de visitarlo no una vez, sino todas las veces que se puedan. em, Esa sería una gran experiencia para los niños. Pero pensemos también en la situación de que no se puede, de que definitivamente no podemos quedarnos mirando el árbol porque van a venir a recogerlo y van a sellar y no podemos llevar a los niños. Entonces, si eso no se puede, ir llevar a los niños, que sería como la experiencia con mayor riqueza, entonces también podemos valernos de una foto, ¿no? De tomar varias fotos nosotros, maestros, tomar varias fotos, ir y llevarlas al aula y que los niños tomen o indaguen desde ahí, desde esas imágenes. Entonces, ¿qué creen que qué experiencias podríamos hacer con los niños para descubrir por qué se cayó? ¿Qué se les ocurre? Yo ya les di unas que fue la de ir y mirar con una lupa. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Entonces dice, uy, el árbol tiene corazón, qué pregunta tan bonita. Muy interesante. Indagar los conocimientos previos de los niños y las niñas. Muy bien, Paola, sí. Precisamente cuando el niño dice por qué se cayó, la idea no es que nosotros los bombardeemos con preguntas, sino que desde una experiencia que les proponemos, les permitamos dialogar. Nosotros proponemos una que otra pregunta de acuerdo a lo que el niño está haciendo y ahí vamos viendo qué es eso que ellos saben, qué está pasando por su mente. Muy bien, Paola. Yolima nos dice, la pregunta, ¿lo tumbó el viento o el carpintero? Nos enviaría a un sinnúmero de conciencia ambiental con nuestros niños, saldrían muchas actividades creativas en la exploración del medio. Muy bien. Acá lo que nos dice Yolima es ese saber que nosotros nos gustaría fortalecer en el niño, ¿no? Ya después de que pasen todas las experiencias, de todo lo que hagamos con el niño, entonces
claro, no, es que este proceso de investigación nos sirvió para que el niño descubra la importancia de cuidar el ambiente, de regar las plantas, de no tirar basura en la calle. A eso es a lo que nosotros nos gustaría llegar. Pero ¿Qué? ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a esas experiencias? ¿Qué le proponemos al niño ya, mejor dicho, mañana en el aula para indagar por qué se cayó? ¿Los árboles se mueren como los abuelitos? O sí, a los niños pueden surgir muchas preguntas así. Miren que acá ya estamos hablando de la muerte, ¿no? O sea, el árbol se cayó y el niño está asumiendo que el árbol murió. Y probablemente es así, pero nosotros no le vamos a decir sí, sí o sí no, vamos a permitirle que él lo descubra. Entonces, aquí hoy un poco aterrizando a la idea que les explicaba con lo que Yolima nos comparte. Es si el niño se pregunta por qué se cayó, la idea no es que nosotros le demos la respuesta, permitámosle que indague con las fotos, que indague directamente con el árbol, que pueda dibujarlo, que pueda tocarlo, que si pueden tener literatura, libros que hablen sobre los árboles, libros reales, pues libros, literatura muy cercana a lo que sucede con los árboles. Si pueden, por ejemplo, yo acá estoy mencionando un montón de experiencias y eso pueden surgir, eso puede suceder no en un día, sino muchas semanas. Por ejemplo, que podamos tener un invitado de un jardín botánico o, o el vecino de la esquina que cuida las plantas y sabe sobre plantas. eh, Algún invitado que podamos llevar al aula y que pueda saber sobre este tema y les pueda compartir a los niños y resolverles esas dudas, que no salga solo de nosotros, sino también de personas que saben sobre el tema. O por ejemplo, si los niños durante su investigación en el árbol de por qué se cayó, empiezan a recolectar lo que pueden, ¿no? No arrancando nada del árbol, sino lo que se cae. Entonces, encontramos hojitas, encontramos esta semilla, encontramos estas ramas y todo eso lo llevan al aula para verlo con una lupa, con la luz, a través de fotos, dibujándolo, pintándolo, y digamos que poniéndolo, aplicándole agua a ver si el árbol vuelve a crecer. O sea, como todas esas experiencias que llevan a los niños a estar cada vez más cerquita de ese árbol, de qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, voy a seguir leyéndolas porque tenemos muchas ideas por aquí. Entonces dice, Carolina dice, sí, además cuando sembró la semilla preguntó, ¿qué pasa si no crece mi semilla? ¿Se murió? Miren que ahí ya hay otro. Aquí, como pueden ver, en este proyecto que está llevando Carolina, ahí ya no solo están hablando del árbol, ahí ya cambió el tema del árbol, ya están hablando de la semilla y qué pasa si no sale y si crece, cómo crece, cuál es el proceso, cuánto se demora. Eso ya da para otro tema mucho más profundo y aquí es donde ustedes, maestros, es donde ustedes delimitan hasta dónde llegamos con el tema, porque los niños tienen muchísimas ideas. Y por ejemplo, miren de eso de por qué se cayó. Solo estamos hablando de la primera pregunta, ¿por qué se cayó? Todas las ideas que han surgido muchas, muchas ideas y solo estamos hablando de la primera. Entonces, imagínense todas las ideas que pueden surgir en un proyecto de investigación. Entonces, la idea es que ustedes como maestros digan, bueno, me voy a centrar en esta. Vamos a indagar sobre esto. Si empiezan a surgir ahí nuevas ideas de los niños, como la de la semilla, yo la anoto, pero no profundizo en ese momento, sino que espero. Apenas se termine de por qué se cayó, entonces yo digo, bueno, de acuerdo a las conversaciones de los niños, vámonos por lo de la semilla, porque es lo que ellos muestran interés, lo que muestran en sus conversaciones, ¿no? Pero entonces nosotros como maestros somos los que ayudamos a organizar este proyecto. Entonces, vámonos por esta pregunta, hagamos experiencias, indaguemos. Cuando el niño logra encontrar una respuesta por qué se cayó el árbol, entonces nosotros decimos, listo, entonces vamos a pasar a otro tema que se enlaza con este, no nos hemos salido del árbol, eh, pero que los niños también dialogan sobre eso. Entonces dice, mm,
En una de las visitas con los niños al árbol caído, preguntarle a personas que estén cerca donde sucedió el evento y se pueda recolectar información. Muy buena idea, Janet. Esa es una excelente idea. Y Carolina, hay una conexión con la vida, totalmente. Con la vida, con el desarrollo, con el crecimiento, con la muerte, con todo lo que tiene que ver con la vida, con los animales, porque los niños son conscientes que hay otros seres vivos que viven en los árboles. Entonces, como nosotros tomamos todas estas ideas y como maestros empezamos a estructurar un proyecto. Lo que pasa es que los niños nos botan las ideas, pero quien lo estructura es el maestro quien se sienta, analiza, reflexiona y dice, bueno, hay estas ideas, ¿por dónde me voy? Para poder ayudar a los niños a que esas experiencias de verdad los ayuden a investigar. Mira qué interesante, por ejemplo, hablar con la comunidad. Esa sería la primera idea. ¿Y qué tal la comunidad les diga, no, es que anoche llovió muy fuerte, cayó un rayo y tumbó el árbol? Entonces ahí acá ya lo del viento y lo del carpintero ya no aplica y eso hace que los niños digan, no, como si fue un rayo y entonces, ¿qué sucede con los rayos? ¿Por qué lo tumbó? ¿Cayó muy fuerte? ¿Cómo fue que pasó? Entonces eso ya va a generar en los niños ahí un montón de preguntas. Entonces, bueno, hasta este momento, ¿cómo vamos? Bien, hasta ahí todas las ideas. Me gustaría también escucharlas. Qué otras experiencias se les ocurren que podemos hacer con los niños? Tuvimos la oportunidad de hablar con quien vino a recoger el árbol caído. Claro, uff, qué experiencia tan chévere. Yo sé cuál es la mano negra. Los- Sí, me gustaría escucharlos, que me puedan compartir. De pronto, Carolina, si tienes más voces de los niños que nos quieras contar sobre eso que sucedió. Les dejo troncos, miren qué interesante. ¿Algunos consejos para hacer la delimitación en cuanto a la planeación de la clase? La delimitación es más, acá y es muy importante que nosotros estemos súper atentos a cuando vemos que los niños están dejando de preguntarse por algo, están cambiando el tema, ya no les interesa, porque eso puede pasar y pasa mucho. Em, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, cuando hacemos este proceso de mirar, bueno, porque es por lo que se está preguntando el niño, por dónde vamos a empezar, idealmente es que exploren lo que el niño más se pregunta. Porque digamos que el de los pájaros fue una idea que surgió por allá de Juanito, pero nunca nadie más lo volvió a mencionar. Entonces no tendría mucho sentido que yo proponga muchas experiencias sobre los pájaros cuando los niños ya se les olvidó. Entonces, la idea es que nos enfoquemos en lo que ellos más se preguntan. ¿Qué puede pasar? Muy importante. Yo, digamos que seleccioné 5 temas y durante las conversaciones de los niños me salieron 2 más eh, durante las experiencias. Entonces, puede pasar que yo dure todo el año hablando sobre el árbol caído, pero que hayan 2 temas que nunca toqué porque los niños nunca los volvieron a mencionar. Eso puede pasar y no pasa nada. Entonces, como más que limitarlos, es como yo escucho atentamente lo que el niño hace, lo que el niño, no solo lo que dice, sino también lo que hace, lo que explora, lo que dibuja, lo que conversa con sus pares, para yo decir, bueno, vámonos por este tema que es lo que yo veo que ellos más han hablado. Entonces yo empiezo a proponer experiencias, todo esto que me han comentado de hablar con la comunidad, lo que les proponía de los libros, de los dibujos, de ir con la lupa, todos estos procesos y cuando yo ya vea, ah, bueno, el niño ya tiene muchas respuestas sobre por qué se cayó el árbol, pero entonces además de esa preocupación de que el árbol se cayó y se lo llevaron y todo lo que sucedió, y ya llevamos un mes haciendo experiencias sobre por qué se cayó el árbol. Entonces yo puedo decir, bueno, pero está también esta niña que se pregunta sobre, bueno, ¿puedo sembrar una semilla para que vuelva a crecer otro árbol? Ahí hay una preocupación, ¿no? O sea, el árbol murió, se lo llevaron, pero no nos podemos quedar sin árbol. O sea, los niños es como, algo tiene que pasar. No puede ser que el árbol se cayó ya y acabamos.
sino entonces ellos empiezan, bueno, entonces, ¿qué hacemos para que haya un nuevo árbol? Y entonces surge solo el tema, todo el tema de las semillas. Y entonces, cuando yo escucho a los niños atentamente, me doy cuenta de eso y digo, ah, bueno, podemos pasar de por qué se cayó a cómo tener un árbol nuevo. Entonces, y puede pasar que yo hablé de por qué se cayó, pero en esas conversaciones también hablaron de cómo pasó, también hablaron de quién lo tumbó, también hablaron de las casas del árbol, porque también puede pasar que, o sea, los niños no hablan sobre un solo tema, sino que ellos van diciendo todas sus ideas. Ajá. Bueno, gracias, Adriana. El link de la asistencia no nos está funcionando, entonces pues estaremos atentos al próximo encuentro a revisar por qué no funciona, pero tranquilos, no hay ningún problema. En este ejercicio no solo hablamos de primera infancia, si bien la experiencia que les conté es de primera infancia, con los más grandes también podemos hacer indagación, investigación, porque tanto los pequeños como los grandes se preguntan. Incluso muy interesante hacerlo con niños todavía más grandecitos, porque ellos ya tienen muchas ideas más construidas, tienen unos saberes previos mucho más consolidados. Entonces ellos van a venir con más ideas, con mira el video que vi, con mira lo que me contó mi papá, mi abuelo, mira lo que encontré en este libro, es que yo vi un programa de televisión que hice esto y esas conversaciones todavía pueden ser mucho, mucho más ricas. Incluso traen a la clase sus experiencias que han tenido en sus casas y se vuelve toda una historia, sí, Clau definitivamente. nos dice la oportunidad de tener el jardín frente a una avenida que estaban construyendo a partir de la construcción del patio. Nuestro proyecto fue muy bonito. Incluso traen a la clase sus experiencias que han tenido en las casas y se vuelve todo como una historia, nos dice Yolina. Qué interesante todo lo que sucede en el aula. Definitivamente es una oportunidad muy rica con los niños y no solo aprenden ellos, también aprendemos nosotros de todas esas conversaciones. Entonces ahora me gustaría, pero entonces voy a dejar de compartirles porque es que creo que no están viendo toda mi pantalla. Entonces voy a compartirles dos videitos rápido, solo como para cerrar este proceso, que mencionan un poco lo que hemos estado hablando. Estos dos videos hacen parte de, deja compartir por aquí. Estos dos videos hacen parte del diplomado de los proyectos de la investigación en la primera infancia. Acá está. Entonces, pues la verdad, espero los disfruten. Hacen parte de ese diplomado, pero hoy quería compartirlos con ustedes porque dan cuenta de esto justamente que hemos estado hablando. Cami, ¿hay audio? ¿Me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Ya no. Pero devuélvelo. Ah, no, pero acá hasta ahora está empezando. Espera. Bueno, como te estábamos contando, a partir del juego de roles que los niños venían jugando con el paciente, ellos lanzaron la voz de código azul, este paciente se nos está muriendo, necesita un medicamento y el medicamento es el número 7, pero no lo hay. Allí nació el proyecto del medicamento número 7. Es muy gracioso también recordar cómo fue nuestra sorpresa al escuchar esa voz, porque era dentro de la misma dinámica de juego y cuando la escuchamos, las dos nos miramos fijamente y dijimos, no, aquí está. Fue como cuando se te alumbra el bombillo y dices, esta es. Y fue una voz que no dejamos perder en el momento y que de una la rescatamos, porque sabíamos que esa era la voz que nos iba a llevar a un proyecto de exploración, a un proceso de exploración, a un proyecto de investigación que íbamos a seguir. El paso que seguimos después de esa voz, después de escuchar esa voz del niño, fue lograr identificar qué proponer y cómo íbamos a entrar a identificar o a explorar un medicamento número 7, porque para nosotros también era una sorpresa, ¿qué es el medicamento número 7? Entonces iniciamos como maestras a investigar,
a buscar estrategias, a buscar formas y sobre todo articularnos. Las familias fueron, en este caso, una ayuda muy importante porque se articularon desde la propuesta de traernos insumos. No sé, yo, ¿recuerdas que nos traían mucho las cajitas de los medicamentos? ¿Cierto? Entonces ahí iniciamos un proceso. Ahí va a parar un momento y es en este diplomado se habla de este proyecto del medicamento número 7 y eso surgió después de la pandemia, cuando los niños volvieron a las aulas y entonces ellos hablaban de todo este tema de los cuidados que se tenían en casa. Entonces era como, no, mi abuelita dijo que el agua con manzanilla, que el agua con toronjil, que el agua, y nos daban entonces la agua panela con limón, la naranja con miel para la gripa, para la tos. Entonces hablaban de todas estas tradiciones, ¿no? De todos estos saberes previos de los niños. Y a partir de ahí, entonces las maestras empiezan a crear los medicamentos. Los medicamentos los crearon los niños con todas esas plantas que les contaban sus abuelos que servían para sentirse mejor. Y ya esta última es una experiencia donde se ve cómo los niños están en una experiencia que propone la maestra y cómo es que surge esto de las preguntas con los niños, cuando intervengo, cómo intervengo. Voy a dejar un pedazo que es un poco largo. ¿Quién será ese? Ay, ¿qué le pasó? Se le quebró la cabeza. Se le quebró la cabeza y ¿qué podemos hacer para mejorar eso, Gemma y amigos? No sé. ¿Qué se les ocurre? A ver, pensemos, sí. Ayúdenos a pensar, Juan con Valeria, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Ay, ¿qué es eso que tiene Valeria que nos está mostrando? ¿Qué será eso, Valeria? ¿Y para qué servirá? Para la cabeza. Ay, sí, miren. Vamos a ver. Para, mejor dicho, para la garganta. Sí, yo veré cómo lo podemos hacer. Le Valeria, pásale. podemos poner esto y Correcto, un ¿Y balón. qué más necesitaremos para poderle ayudar a este paciente, Juan José? Mira lo que están haciendo tus amigas. Ay, ¿qué es eso, Valeria? agua. ¿Y cómo la podemos utilizar? Échale aquí. Ay, vamos a ver, muy bien. Eso, te ayuda. Esa es muy Entonces, bueno, aquí ya para no extendernos mucho, pero se puede ver cómo la maestra está acompañándolos, está permitiéndoles que exploren. Está el material dispuesto, pero el niño es el que decide cómo usarlo, cuándo usarlo, para qué usarlo. Entonces, muy interesante también que con todo esto que compartieron hoy, sobre eso que están abordando en las aulas, y sobre lo que les compartí hoy, puedan enriquecer esos procesos que están llevando con los niños que acompañan en este momento. No sé si a este punto tienen alguna pregunta, duda, algún tema que les gustaría que habláramos en un próximo tertuliando también, bienvenido. Este espacio es de ustedes, entonces bienvenidas todas sus ideas, comentarios. También nos pueden escribir en el chat y les respondemos. Estrategias para aulas de inclusión. Ok, gracias, Eileen. Sí, nos pueden compartir por el chat, gracias. Pues bueno, mientras se animan a compartirnos, yo aprovecho el espacio para darles las gracias por estar hoy con nosotros, por su participación, sus ideas. Creo que fue un espacio muy rico. Rico también que se animen a encender sus cámaras, a que podamos escucharnos, vernos. Este es un espacio para charlar, para resolver dudas y pues que sea rico para todos, que el aprendizaje sea para todos porque pues sin duda creo que va a ser muy valioso en las aulas.
No sé si hasta ahí hablas de inclusión. Crear este tipo de actividades fuera de lo monótono es más enriquecedor para los niños. Sí, Yolima, toda la razón. Por eso usar mucho nuestra creatividad. Vayamos más allá de lo que cualquier otro maestro ha hecho con los niños. A ti, Carolina, gracias por tus ideas. ¿Qué hacer cuando los niños y niñas se interesan por otras actividades y no por lo que tenía planeado el profe? Eso pasa, y mucho. Entonces, bueno, pero esta pregunta sí la podemos hablar en este momento. ¿Qué pasa cuando yo planeé algo y, y el niño no se conecta con lo que yo le estoy proponiendo? Eso pasa mucho y la idea es que nosotros primero seamos muy conscientes de que eso va a pasar. Siempre puede pasar. Pero entonces, como nosotros proponemos experiencias ricas, les damos otra oportunidad también, darles el espacio. Si el niño no quiere, definitivamente hoy no está interesado con, con lo que yo le estoy proponiendo, entonces, bueno, está bien, ¿qué te gustaría hacer? Porque de eso que a él le gustaría hacer pueden surgir otras ideas y está bien, no hay ningún problema. Entonces, acá, solo para finalizar, que no puedo pasar la prueba. Ahora sí. En educadores, ya como pueden ver, la red está funcionando nuevamente. Van a encontrar muchas herramientas de aprendizaje, de arte, sobre todo estas dos, de aprendizaje y de arte, donde hablan de eso, cómo yo ayudo a que el niño participe, cómo es que sucede ese aprendizaje, cómo puedo promover que aprenda, que aprenda, que desarrolle habilidades, por ejemplo, lógico-matemáticas, que se acerque al dibujo, a la escritura, cómo puedo yo valerme del arte, de los múltiples lenguajes del arte para que el niño eh, pues participe de las actividades. A veces cuando los niños no quieren participar de algo, no significa que el proyecto llegó a su fin, que hasta aquí llegamos. Puede ser que ese día no quiere, no está conectado. Puede ser que quizás la experiencia no fue tan llamativa. Puede ser que llevamos muchos días hablando de lo mismo y él quiere cambiar el tema. Y está bien, eso también para nosotros como maestros una oportunidad de decir, bueno, hagamos un pare aquí, hoy no quisieron participar, probemos mañana, pero si mañana tampoco, entonces algo está pasando. Miremos qué pasa si cambiamos el tema, cambiamos las experiencias, salgamos del aula, vamos a otros espacios, también como que sea esa la oportunidad. Gracias a ustedes también por participar. Dicen, las voces de los niños y niñas nos ayudan precisamente en la propuesta de las experiencias. Por eso es tan importante a la hora de crear una clase, ser muy creativos. Gigliola, si quieres, te compartimos el número de la red, Cami, de la red para que nos puedas escribir directamente y mañana con gusto te ayudamos a ver qué pasa, porque sí, señora, la plataforma sí está funcionando, pero Ya les, podemos revisar. ya les comparto el número, ¿vale? Gracias. Porque los niños pierden muy rápido la concentración y cada actividad nos muestra y nos puede enseñar hacia dónde debemos redireccionar. Muy bien, muchas gracias Carolina por tus ideas. Y sí, los niños tienen niveles de concentración totalmente diferentes a los de los adultos y un niño de 1 año y un niño de 5 tienen niveles de concentración distintos y de atención distintos. Entonces eso también lo debemos reconocer a la hora de proponer una experiencia, que no supere ese tiempo que el niño, digamos que ya por su edad está predispuesto a tener. Acá María Camila les acaba de compartir el número de WhatsApp de la red para que, por favor, Gigliola, si no lo tienes, lo puedas guardar y el día de mañana nos escribas para poder ayudar a ver qué sucede. De todas maneras, sí, lo que me estás pidiendo ya lo hacemos. Les comparto el enlace de la red
Nuevamente, muchas gracias a todos. No les quito más tiempo para que puedan ir a disfrutar de su descanso y de su familia. Em, Muchas gracias por su participación, por estar hoy aquí con nosotros. Y nos veremos entonces en 15 días. O bueno, con alguno de mis compañeros asesores también. Hasta luego, gracias a todos por asistir, por estar interesados. Nos vemos en el próximo encuentro. Bien.